Amigos, ¿qué tal? Hoy es 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Las Naciones Unidas denunció torturas en protestas en Venezuela. La ONU denunció el martes el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva, así como tortura durante las protestas en Venezuela, y acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes. Comillas, las entrevistas realizadas a distancia sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes, cierra comillas, declaró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, en un comunicado. Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, añade el texto. Como las autoridades de Venezuela rechazaron el acceso al país de los investigadores de las Naciones Unidas, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. Comillas, hasta el 31 de julio la oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones, según el análisis del equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas. Las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados colectivos armados, serían responsables de otros 27 fallecimientos, precisa el comunicado, añadiendo que desconoce quién perpetró el resto de las muertes. Según indicios verosímiles, comillas, las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura, cierra comillas, alerta el alto comisionado, que denuncia el uso de choques eléctricos, práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte, y en algunos casos con la violencia sexual a ellos y a sus familiares, cierra comillas. Respecto al número de personas detenidas, ninguna cifra oficial ha sido publicada, pero los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria, prosigue el texto. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas. Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea General Nacional y a la oficina de la Fiscal General, agregó Zeid. La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno, sentenció. El alto comisionado instó a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Comillas, viva Chávez, Maduro y la revolución, cierra comillas, dijo Diego Armando Maradona. El exastro del fútbol argentino, Diego Maradona, envió este martes un mensaje de apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que se ofrece como soldado de la revolución bolivariana. Comillas, somos chavistas hasta la muerte, y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos, cierra comillas, sostuvo Maradona a través de la red social Facebook. Venezuela atraviesa una aguda crisis política, económica y social, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y milicias progubernamentales por un lado y la oposición por otro, que dejaron unos 125 muertos en una situación de violencia que despertó repudio internacional. En un mensaje que lleva también la firma de su pareja, Rocío Oliva, Maradona volvió a manifestar su apoyo al gobierno venezolano. Comillas, viva Chávez, viva Maduro, viva la revolución, vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha, cierra comillas, sostuvo. 14 cancilleres de América se reunirán este martes en Lima para tratar la crisis 3 días después de que Maduro suspendiera a Venezuela, 3 días de que el Mercosur suspendiera a Venezuela, alegando una ruptura del orden democrático. En temas políticos presentamos
El informe del director. Maduro no está seguro. La permanencia del dictador Nicolás Maduro en el poder del vecino país, al parecer, tiene los días contados por actos aislados por ahora de militares que ven cómo cada día que pasa acribillan a tiros al pueblo que los enfrenta, buscando cambiar el destino de la patria del libertador Simón Bolívar. Actúan cumpliendo órdenes de la dictadura, pero todo tiene su límite y este aparece en toda su dimensión luego de más de un centenar de muertos, heridos, daños, saqueos, robos, falta de alimentos, medicamentos, seguridad, paz y tranquilidad, situación que ha llevado a centenares de miles a cruzar la frontera en busca de asilo, de mejores oportunidades y desde luego salvar la vida y la de sus familias, dejando abandonado todo para intentar sobrevivir. Ya hubo un intento de golpe de Estado promovido por un grupo de militares en la 41 Brigada Blindada del Ejército Fuerza Paramacay en Valencia, capital del estado Carabobo, al borde de la llanura venezolana. Ese intento de sublevación de golpe de Estado dice a las claras que teniendo excelentes salarios, los militares están obligados a dirigir sus armas contra un pueblo indefenso que lucha en defensa de lo suyo y los suyos, algo sagrado. Quienes conocen a fondo la situación que se vive en el vecino país no dejan de enfilar baterías contra las Fuerzas Armadas, razón de ser del apuntalamiento del dictador y sus aliados. Quienes rodean a Maduro saben que se están jugando la vida misma, porque llegará el día en que los uniformados no levantarán más sus armas contra el pueblo y las dirigirán contra los opresores de este, que ha puesto en una cuota bien alta de víctimas mortales, y la acción debe terminar ya. Quienes están en el poder no ven más allá de sus narices, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, quien al igual que su jefe dice mentiras que las multiplican como verdades. Afirmar que no hay hambre cuando los noticieros de televisión muestran imágenes de gente sacando desperdicios de las basuras para comer algo, o lo que afirman quienes cruzan la frontera huyendo del terror, del hambre, de la falta de medicamentos, de la escasez de todo para sobrevivir, es pretender tapar con las manos lo que es una verdad de apuño. Venezuela está en estas condiciones, está para muchas cosas, como para una guerra civil o más cercano, o una sublevación militar lo más lejano. En temas políticos, este fue el informe del director. Piden a Humberto de la Calle que sea candidato presidencial. Líderes de distintos sectores del país escribieron una carta conjunta para pedirle a Humberto de la Calle que se lance como candidato para las presidenciales de 2018. Los cerca de 400 firmantes aseguran en su misiva que creemos que usted es un líder que evoca una política sólida de cara a un país que necesita debates serios, técnicos, contundentes y de altura. Entre quienes incluyeron la carta se encuentran desde ex vicepresidentes hasta académicos, pasando por líderes comunitarios, dirigentes gremiales, maestros, artistas, entre otros. Todos ellos expresan que el mejor camino para luchar contra la corrupción es fortalecer la economía y transformar al país en una sociedad equitativa, es mediante el lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la República. Quienes firmaron la carta se presentaron como defensores de una coalición amplia que inicie una ruta de cambio y transformación de la sociedad colombiana, una propuesta que desde hace meses ha sonado para unas elecciones que, aunque no han iniciado oficialmente, ya pinta compleja por la polarización. Comillas, a nuestro juicio, para configurar esta coalición amplia hay que aunar muchas voces, partidos, movimientos, organizaciones y personalidades independientes, cierra comillas, aseveraron. Sobre la idoneidad de Humberto de la Calle afirmaron que, comillas, no solo por el discurso, sino también porque reúne las condiciones, la experiencia y el conocimiento para desarrollar políticas coherentes en contra de la corrupción que promuevan el dinamismo y fortalecimiento económico y la posibilidad de transformar al país en una sociedad equitativa, cierra comillas. El jefe negociador del gobierno debe formalizar su candidatura. Comillas, por medio de este escrito le solicitamos, doctor de la Calle, que analice esta opción
con el fin de lograr que promuevan ustedes la tarea descrita, la cual consideramos es crucial en estos momentos para nuestro país, cierra comillas, cierra la carta. Entre los firmantes se encuentran el ex vicepresidente Gustavo Bel Lemos, los exministros Antonio Abello Roca y Arturo Saraya Vetter, el exgobernador Edgardo Sales, los ex viceministros Carmen Arévalo y Felipe Tobar, los empresarios Rodolfo y Rodrigo Plata, Guillermo Heinz, Finn Henkestad, Eduardo Moreno Torres, Kenner y Amalia Loveri. Cúpula militar intenta acallar dudas de quiebre en torno a Maduro. Rodeado de tanques y cientos de soldados, el alto mando militar venezolano intentó este lunes despejar cualquier duda sobre su unidad en torno al presidente Nicolás Maduro tras un confuso asalto a una base que dejó 2 muertos. La cúpula castrense, encabezada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, apareció en la televisión oficial desde una zona agreste no identificada para refrendar su lealtad a Maduro y a la revolución. Comillas, tenga la certeza que cuentan con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida y con altísima moral, cierra comillas, afirmó Padrino al entregar un nuevo parte sobre el ataque en la madrugada del domingo, en el que participaron 3 oficiales, uno de ellos activo. En una comparecencia repetida, luego en cadena nacional, lo acompañaban entre otros los generales Remigio Ceballos y Jesús Suárez, jefes del Comando Estratégico Operacional y del Ejército respectivamente, 3 tanques apuntando sus cañones al cielo, un blindado y soldados armados. Acompañaron la lectura del reporte, que confirmó 2 atacantes muertos y 3 militares heridos, uno de gravedad, durante la incursión en el fuerte de Paramacay en la ciudad de Valencia, 180 kilómetros al oeste de Caracas. Padrino reafirmó que fue un ataque terrorista ejecutado por una veintena de mercenarios sin principios nacionalistas pagados desde Miami por grupos de extrema derecha ligados a opositores. Los asaltantes robaron armas, agregó el oficial, indicando que actuaron en complicidad con el responsable de su custodia, el teniente Jefferson García. Ese oficial huyó junto con una decena de hombres, entre ellos el líder de la operación, capitán Juan Carlos Cuagaripano, destituido en 2014 por rebeldía y traición a la patria. La Fuerza Armada desplegó una operación para capturarlos. Aquí no hubo ningún alzamiento, es la mentira hecha política, dijo más temprano que nunca el poderoso dirigente Diosdado Cabello, al rechazar que se hubiera tratado de una rebelión en la Fuerza Armada, como insinúa la oposición. Luego de 3 horas de combates en Paramacay, fueron detenidos 8 hombres, incluido el teniente Osvaldo Gutiérrez, quien estaba prófugo acusado de robo de municiones. Uno de los capturados está herido, a pesar de que se desconoce el alcance del ataque y de que lo perpetró un comando mixto. Expertos coinciden en que evidencia un malestar en rangos medios de la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro. Comillas, indica el creciente descontento de rangos medios policiales y militares, aunque el mando militar siga aliado al gobierno. Pueden esperarse nuevos incidentes a medida que aumente ese malestar, cierra comillas, aseguró el analista Diego Moya Ocampos. Poco antes de conocerse el ataque, Cuagaripano, de 38 años, apareció en un video junto con unos 15 hombres vestidos de camuflaje, en el que se declaró en rebelión contra tiranía ilegítima de Maduro. Comillas, no somos terroristas ni paramilitares, somos oficiales retirados y algunos activos. Fue una operación limpia, impecable, un éxito, cierra comillas, declaró desde la clandestinidad el capitán Javier Nieto. Añadió que el comando logró su objetivo de sustraer entre 98 y 102 fusiles calibre 156 y AK-47. Para la experta en asuntos militares Rocío San Miguel, el beneficiado de esta acción es el sector más radical del gobierno, que exhibe un triunfo y empezará a perseguir a civiles y militares. En mayo, el líder opositor Enrique Capriles aseguró que unos 85 soldados, sargentos y capitanes fueron detenidos por disentir de la represión a protestas opositoras, que dejan 125 muertos en los últimos 4 meses.
comillas, hay mucho descontento, mucho malestar, mucha desmoralización, porque todos esos generales están involucrados en actos de corrupción y narcotráfico, cierra comillas, aseguró Nieto. La oposición ha llamado reiteradamente a la Fuerza Armada a romper con Maduro, quien le ha dado enorme poder político y económico y cuyo alto mando le ha declarado lealtad absoluta. El domingo consideró que el incidente fue una expresión de la crisis que vive el país ahora en los cuarteles. El asalto añadió más tensión a la explosiva crisis venezolana, agravada desde el fin de semana con la puesta en marcha de una asamblea constituyente que en sus primeros pasos destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, chavista que rompió con Maduro, al que acusa de ambiciones dictatoriales. Comillas, la descomposición institucional es evidente. El régimen intenta salvarse mediante la violación masiva de la Constitución, sostenido en la fuerza, lo que lleva la confrontación al terreno de la violencia de las armas, cierra comillas, dijo el analista Luis Salamanca Cabello, que acusa a la oposición de pretender llenar de violencia el país. Advirtió que la constituyente podría levantar la inmunidad a los diputados opositores, mayoría en el Parlamento. Condenan al alcalde de Chacao, Bastión opositor en Caracas. El alcalde del municipio Chacao, un bastión opositor en Caracas, Ramón Muchacho, fue condenado este martes a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia, informó la Corte. Tras más de 6 horas de deliberaciones, la Sala Constitucional del Tribunal impuso en la madrugada la pena y destituyó al funcionario por falta absoluta y su inhabilitación política. Muchacho integra un grupo de alcaldes opositores a los que la Sala Constitucional del máximo tribunal había amenazado con prisión si no impedían bloqueos de vías durante las protestas que enfrenta el presidente Nicolás Maduro, que en los últimos 4 meses dejan unos 125 muertos. Se le castiga por desacato, precisó el tribunal, acusado de servir al gobierno, al tiempo que ordenó al servicio de inteligencia tramitar la orden de alerta roja ante Interpol para lograr su ubicación y captura. Todo el peso de la injusticia revolucionaria ha caído sobre mí y sobre Chacao, expresó el alcalde en un comunicado que difundió en las redes sociales. Comillas, se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. Se nos condena por luchar por un cambio en Venezuela, cierra comillas, añadió el edil, que advirtió que sus comunicaciones estarán severamente limitadas. El alcalde denunció el mes pasado, al regresar al país tras viajar a Perú y Chile, que autoridades migratorias le quitaron y anularon su pasaporte. Una audiencia contra David Smolansky, alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo, otro bastión opositor, fue fijada para el miércoles. Comillas, hoy estoy trabajando en @El Hatillo, como lo he venido haciendo desde 2014, vocación y convicción, cierra comillas, escribió Smolansky en Twitter, desde donde también se solidarizó con Muchacho. Comillas, no hay precedente de lo que hoy sucede, cierra comillas, dijo. El 28 de julio fue detenido Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren, Estado Lara Oeste, cumpliendo también una orden del tribunal. La Corte exigía a los alcaldes tomar medidas para garantizar el libre tránsito, amenazándolos con hasta 15 meses de prisión si incumplían. En el 2014, otra oleada de protestas contra Maduro que causó 43 muertos, alcaldes y opositores como Enzo Sacarano y Daniel Ceballos fueron destituidos y encarcelados, acusados de permitir hechos violentos. Sacarano está en libertad tras haber pasado 10 meses de prisión y Ceballos todavía sigue encarcelado. Parlamento de Venezuela denuncia asalto de constituyente a salón de sesiones. El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, denunció que integrantes de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro tomaron la noche de este lunes el salón de sesiones del Palacio Legislativo tras forzar las puertas con apoyo de militares.
El Parlamento venezolano denunció que militares forzaron las puertas y asaltaron el hemiciclo donde se celebran las sesiones legislativas. Comillas, alerta, asaltado hemiciclo protocolar de sesiones de la Asamblea Nacional, cierra comillas, señaló el legislativo en la red social Twitter. La Cámara aseguró que la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y otros integrantes de ese cuerpo forzaron la entrada junto con el coronel Vladimir Lugo, jefe militar encargado de custodiar el lugar. Comillas, este hecho cometido hoy es un abuso más contra los 14 millones de venezolanos que votaron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. Por eso los diputados comprometidos con el país reiteran su decisión de mantenerse en pie de lucha por la defensa de la Constitución, de la institucionalidad y de la democracia de Venezuela, cierra comillas, reza un comunicado oficial de la Asamblea. Delcy Rodríguez había dicho en una reciente entrevista que el Parlamento y la Asamblea Constituyente convivirían en el Palacio Legislativo. La mayoría parlamentaria opositora había seguido sesionando en el hemiciclo protocolar como es habitual, mientras que la Constituyente lo había hecho en el cercano Salón Elíptico desde que fuera instalada el viernes pasado, antes de que la Constituyente destituyera a la fiscal general Luisa Ortega, declarada chavista, que rompió con Maduro y fracturó al oficialismo. El coronel Lugo había sido imputado por el Ministerio Público por su supuesta responsabilidad en agresiones a diputados opositores. Ello después de que partidarios del presidente irrumpieran violentamente en la sede del Parlamento el pasado 5 de julio e hirieran a 7 legisladores. La oposición rechaza a la Constituyente, a la que considera un instrumento de Maduro para perpetuarse en el poder. Este lunes el Congreso aprobó un acuerdo en el que desconoció las primeras decisiones de esa asamblea, que tildó de fraudulentas, entre estas la remoción de Ortega. La iniciativa sacada adelante por Maduro tampoco es reconocida por Estados Unidos, los gobiernos de varios países de Latinoamérica y bloques como la Organización de Estados Americanos, OEA, el Mercado Común del Sur, Mercosur, y la Unión Europea. Sin embargo, el mandatario asegura que es el único camino hacia la paz en medio de la grave crisis venezolana, con protestas opositoras que dejan unos 125 muertos en 4 meses. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.